¿Qué tal? Aquí estamos, en efecto, enfrente del edificio de la Organización de los Estados Americanos de la OEA en Washington, a una cuadra de la Casa Blanca hoy, y vamos a hablar sobre varios asuntos y por eso les doy la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar está con nosotros Beatriz Pascual, que es corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Beatriz, bienvenida como siempre a este programa. Muchas gracias. Y está también con nosotros Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Gracias, Pepe, por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Beatriz, esta es la asamblea número 48, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Están aquí los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores de la organización, que tiene 34 países miembros. Usted ha escrito extensamente en EFE sobre lo que está pasando acá. Hay dos países que centran la atención. El primero es Venezuela y el segundo es Nicaragua. Y sobre Venezuela hay dos asuntos que están sobre la mesa. El primer asunto tiene que ver con cuál va a ser el pronunciamiento que va a llevar a cabo la Asamblea General con respecto a las elecciones del pasado 20 de mayo, que fueron ganadas por el presidente Nicolás Maduro, donde fue reelegido, que no han sido además reconocidas por el Grupo de Lima, un grupo de 14 países importantes, la mayor parte de ellos de la región. Y por otro lado hay una idea de Estados Unidos de poner también sobre la mesa una iniciativa para suspender a Venezuela de la OEA. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que el Grupo de Lima se reunió esta mañana para consensuar el texto final de la resolución que van a llevar aquí a la Asamblea General. Estados Unidos, como contabas, quiere incluir un párrafo en esa resolución en el que se pida la convocatoria de una asamblea extraordinaria para suspender a Venezuela. Es decir, no sería algo automático que veríamos aquí en esta cita, sino que es un proceso que puede llevar tiempo. Yo creo que sí que esa resolución va a salir adelante, una resolución condenando, sin ese párrafo de la suspensión de Venezuela, pero condenando las elecciones del 20 de mayo, pidiendo al gobierno de Maduro que reciba ayuda humanitaria, o sea, una serie de puntos que son muy significativos porque mostrarían la postura de forma más vinculante que las declaraciones que ha hecho el Grupo de Lima del continente sobre la crisis en Venezuela. Dependiendo de hasta qué lejos vayamos en esa resolución, podría llevar a sanciones, podría llevar a que los países corten relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que sí que es muy probable que salga esta resolución adelante. Necesitan 18 votos. 18 votos no es difícil de conseguir porque tenemos los 14 países del Grupo de Lima. Más Estados Unidos, que son 15. Exacto, más Estados Unidos. Y ahí pues podrían entrar otros países como por ejemplo Bahamas, Uruguay, que si la resolución no es muy dura puede que se sumen y que salga adelante. Pero esa resolución en esencia lo que diría es que no están de acuerdo con el resultado, que no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela, esencialmente eso. Esencialmente ese sería el punto más importante, sí. Uno de los países del Grupo de Lima, que son 14, es México, el país mayor número de habitantes además en la región, por lo menos de los hispanohablantes, aparte del Brasil. ¿Cuál es la postura de México sobre este asunto y qué cree usted que vaya a pasar, Pepe? Sí, Juan Carlos, creo que se ven dos corrientes muy importantes aquí. Por una parte es justamente la creación del Grupo de Lima, que tiene pues una prueba de fuego ahora con la aprobación de una resolución o no. Realmente la credibilidad de este grupo de países es clave. Estados Unidos no es parte del Grupo de Lima y esto habla de una estrategia de, como le llamaban en la época de Barack Obama, liderar desde atrás, algo que normalmente no se veía. ¿Será leading from behind? Así es, en inglés, algo sí. que no se veía y que el propio presidente Trump critica mucho. Pero claramente en las Américas el que Estados Unidos se presentara confrontando directamente a Venezuela, pues es básicamente anatema para que muchos países sumen sus causas. Sabemos que tenemos a Colombia, a Brasil como dos países sumamente preocupados por la situación, pero México en la época del canciller Luis Videgaray ha cambiado su postura, ha estado muy activo en este tema venezolano, le ha ganado muchas críticas, muchos piensan que es por temas internos, que el gobierno de México está preocupado por la llegada de un gobierno de izquierda y que toma el activismo en Venezuela como algo extendido de su política interior. El canciller ha dicho que de ninguna manera, que México está buscando la defensa de la democracia y bueno, será muy interesante si el Grupo de Lima logra la resolución. Hay que decir, la suspensión sí es un tema más difícil porque se necesitan una mayoría calificada, se necesitan 24 votos y eso todavía está en veremos, dado que sabemos el apoyo que tiene Venezuela, el régimen de Maduro, por parte de los países del Caribe.
Una segunda parte que también es relevante, Juan Carlos, es que la administración Trump está tomando pues un afán protagónico, aunque está liderando desde atrás. El señor Mike Pence se va a reunir con ministros que son afines al Grupo de Lima y otros ministros extranjeros aquí durante esta Asamblea General de la OEA. Y también el propio Mike Pompeo hace su debut directamente aquí en la Asamblea General de la OEA, algo que normalmente no se ve. Es rara vez que el secretario de Estado se presenta ante la Asamblea, normalmente se lo dejan al subsecretario para Asuntos de América Latina o al subsecretario de Asuntos Políticos. Y bueno, es relevante que Mike Pompeo esté aquí, se prevé que quizá también esté mañana, y eso habla mucho de la prioridad que tiene Estados Unidos en América Latina, que es Venezuela. Pepe, la OEA se creó hace 50 años, en 1948, en la Conferencia Panamericana en Bogotá, justamente. En aquel momento, incluso en la capital colombiana, estaba Fidel Castro, no en la reunión, en la Conferencia Panamericana, pero estaba Fidel Castro, y fue el momento en el que, por otra parte, fue asesinado un líder liberal importantísimo en Colombia, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que le dio el comienzo a la época de la violencia en mi país. Pero por muchos años se consideraba que la OEA, que funciona en este edificio que está detrás de nosotros, era, y se lo decía de una manera burlona y crítica, como el Departamento de Colonias de Estados Unidos, como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, el patio trasero de Estados Unidos. Después ha sido criticado mucho el organismo porque se dice que nunca toma una decisión seria, una decisión importante. Claro, es muy difícil con 34 países ponerlos de acuerdo, y como decía el primer secretario general de esta organización, Alberto Lleras Camargo, colombiano también, la OEA será lo que los países miembros quieran que sea. La pregunta aquí es, ¿van a tomar alguna decisión importante en esta Asamblea General? Porque se dice que con Luis Almagro el organismo se ha revitalizado un poco, incluso ha habido muchos críticos para el secretario general anterior, el chileno José Miguel Insulza, que decían que hacía poco, que se movía poco, que era demasiado cauto. ¿Usted sí cree que en esta Asamblea va a haber una decisión importante con respecto a Venezuela, o esto se va a quedar en esas resoluciones que dicen consideramos que la situación es grave, preocupa al organismo, llamamos la atención y al final en la parte resolutiva todo es bla bla bla? Juan Carlos, creo que la creación del Grupo de Lima responde justamente ante justamente la falta de movilidad que hay de algunos temas que quisiera la mayoría, bueno, al menos una gran parte de los países, al ver avanzar en la OEA, y que por la propia estructura de la organización no se puede. El propio Grupo de Lima siempre había estado votando para mociones dentro de aquí con los ministros, con los embajadores presentes, y nunca lograba tener éxito. Y sin embargo sí había un claro grupo que buscaba llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en particular en Venezuela. Pero yo creo que sí puede ocurrir algo muy importante, Juan Carlos, en el marco de la OEA, no necesariamente que la OEA se pronuncie con un tema sumamente difícil, pero sí esta asamblea que estamos viendo hoy va a marcar el rumbo de lo que los países van a tomar de ahora hacia adelante con respecto a Venezuela. El tema de las sanciones, el tema del reconocimiento mismo del ganador de las elecciones, que este Grupo de Lima no lo ha hecho, ni el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Las consecuencias diplomáticas. Todo esto va a ocurrir en el seno de la OEA, no necesariamente se va a ver expresado en la resolución o en el resultado final, pero sí bajo los auspicios de esta organización se pueden ver lo que va a ser el futuro de la política hemisférica hacia ese país. ¿Va a ser la resolución una resolución de fondo o va a ser simplemente un catálogo de buenas intenciones? Yo creo que la resolución se va a acercar más a un catálogo de buenas intenciones, en el sentido de que al final creo que aunque se apruebe una resolución va a ser una victoria para Venezuela. ¿Por qué? Porque esto es muy paradójico. Porque yo creo que no van a conseguir incluir el párrafo de suspender a Venezuela. Eso es una victoria para Maduro. Es decir, al final creo que esa resolución se va a quedar corta con lo que querían algunos países, especialmente Estados Unidos, como hemos estado hablando, y eso al final es una victoria para Venezuela. Es decir, sí, tiene un significado muy importante. Nunca se ha aprobado una resolución sobre Venezuela. Se intentó el año pasado en la Asamblea General de Cancún, y en el último momento los países del Caribe dijeron que no. Y entonces, claro, pues ahí Venezuela, por supuesto, que salió victoriosa, y la OEA se retrató una vez más como un organismo de mucho bla, 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 y que no conseguía llevar las cosas pues a buen término, y que eran todo pronunciamientos diplomáticos, pero sin una fuerza vinculante. Si se aprueba la resolución, por supuesto, muy importante. Ahora, ¿qué va a haber dentro? Si no está lo de la suspensión, es una victoria para Venezuela.
Pero sí habrá en la resolución un desconocimiento de las elecciones de Venezuela del pasado 20 de mayo, ¿eso sí? Sí, pero eso no es difícil, por decirlo de alguna forma, o sea, eso ya lo tienen ganado, o sea, no, eso para mí como periodista no es ni siquiera noticia, pues sí, ¿no? Pues claro que va a salir adelante, porque hay 14 países del Grupo de Lima, Estados Unidos, pues 3 más no es tan difícil, o sea, la fuerte de verdad sería que se aprobara la suspensión, y eso no, yo creo que no va a pasar. Beatriz, hace pocos días una comisión de expertos se refirió a lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos, sobre todo a la circunstancia de que ha habido gente que ha muerto por la represión oficial y por los choques entre partidarios y adversarios del gobierno. Hay presos políticos en Venezuela, según han dicho organismos internacionales como Human Rights Watch. Ha habido muchísimos heridos también, y entonces este comité dice que ha habido conductas ahí que permitirían considerar que algunos dirigentes del chavismo, del gobierno de Nicolás Maduro, pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional o ante cualquier tribunal porque han cometido delitos graves, delitos de lesa humanidad. Un país tendría que llevar a la Corte Penal Internacional esta denuncia, no lo puede hacer la OEA como organismo. Bueno, en este caso Sebastián Piñera, el presidente de Chile, ha dicho que su país, que Chile, está dispuesto a hacerlo, ir a la Corte Penal Internacional. ¿Prosperará esto jurídicamente? Jurídicamente hay una diferencia muy importante. El secretario Almagro, que fue el que creó este grupo de expertos, él ya llevó el caso a la Corte Penal Internacional, y eso lo que hace es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo estudie. Si lo lleva un Estado, se abre automáticamente una investigación. Por eso es tan importante la carta que ayer envió el presidente Piñera aquí a Almagro en la OEA. Porque si Chile se decide, que no lo dice en la carta todavía, sino que lo deja ahí medio caer, y lo lleva ante la Corte Penal Internacional, entonces eso sería muy importante. Sería la primera vez en 15 años de vida de la Corte Penal Internacional que un Estado denuncia a otro. Claro que eso es muy peligroso, porque luego eso puede crear una espiral de denuncias entre Estados que es difícil de detener. Pero sí que sería muy importante si Chile finalmente se decide. Recordemos que Iván Duque, candidato para las presidenciales en Colombia, él dijo como candidato que si ganaba las elecciones llevaría a Colombia, o sea, haría que Colombia denunciara a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y fue uno de los senadores latinoamericanos que ya presentó una denuncia que se está estudiando. Entonces, bueno, me parece muy significativo, y lo interesante ahora es averiguar si finalmente Chile se decide y presenta la denuncia o no. Eso es lo que vamos a estar tratando hoy de averiguar aquí en la OEA. Pepe Díaz Briceño. Sí, seguramente las discusiones tras bambalinas entre los ministros de América Latina aquí también van a ser sobre este tema. Realmente yo coincido con Beatriz en la parte de lo peligroso que sentaría esto como precedente para otros países. No necesariamente es algo deseable, incluso para aquellos que ven en Venezuela una situación democrática deteriorada. Yo creo que la salida más fácil y más conveniente para muchos, al menos de los que apoyan los esfuerzos democráticos en Venezuela, sería que los propios fiscales de la Corte Penal Internacional decidieran por su propia cuenta admitir el caso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 frente a la sede del edificio de la Organización de los Estados Americanos de la OEA en Washington, a una cuadra nada más de la Casa Blanca. Beatriz, en el marco de esta asamblea número 48, Asamblea General de la OEA, hay algunos que están pidiendo que se incluya en el temario el caso de Nicaragua. Lo ha hecho Human Rights Watch, una organización no gubernamental, y hay países como Estados Unidos, por intermedio de su embajador Carlos Trujillo, que dice que debería tratarse lo que está pasando en Nicaragua. Justamente aquí detrás tenemos un grupo de manifestantes con varias cruces y banderas de Nicaragua que están gritando justicia en este momento. ¿Qué ocurre? El pasado 18 de abril empezó un momento de inestabilidad en ese país que está gobernado por Daniel Ortega, como consecuencia de una iniciativa del señor Ortega para reducir las pensiones en un 5% y para aumentar las cotizaciones de los trabajadores al Instituto de Seguros Sociales y también los aportes de los empresarios. Lo que ha ocurrido desde entonces es que ha habido muchos choques, por una parte entre las fuerzas policiales y milicias partidarias de Ortega, y por otra de la ciudadanía. Y ha habido más de 100 muertos en ese lapso tan corto. Se le está pidiendo a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, por parte de algunos nicaragüenses, que declare el gobierno de Daniel Ortega como una dictadura. Pero Almagro ha dicho que solamente hay 2 dictaduras en el hemisferio, que son Venezuela por una parte y Cuba por la otra. Y además no está claro si se puede incluir en el temario el caso de Nicaragua. ¿Qué cree usted que va a suceder?
Pues hay reuniones, ayer hubo reuniones entre bambalinas, como decíamos antes, entre representantes de los 34 Estados miembros, viendo si eso se podía incluir en el temario. Para incluirse en el temario necesitas 2/3 de los votos. Es posible que se trate de incluir, no tengo tan claro que se vaya a hacer. Lo que sí sé es que se va a presentar una resolución por parte de Estados Unidos a través de su embajador Carlos Trujillo para condenar la dictadura, como ellos dicen, de Daniel Ortega, y sobre todo para condenar la violencia que ha dejado, como bien decías, 100 muertos, 1 millar de heridos, estudiantes detenidos que estaban desarmados. Entonces eso es lo que va a pasar. Sí que es llamativo, ¿no?, que la cita más importante de la OEA, que es esta, es el foro político más importante, estemos debatiendo si incluir Nicaragua, cuando es la crisis más importante, sangrante, que está ocurriendo ahora mismo en el hemisferio. Entonces esas son, ¿no?, un poco el postulado de algunas voces que dicen, si esta es nuestra cita más importante, hablemos de lo que está pasando ahora, dentro del año que viene igual ya es demasiado tarde. Entonces vamos a ver qué pasa. Temario es difícil que se incluya, pero la resolución posiblemente sí. Otra cosa es que se apruebe, porque para ahí necesitan 18 votos y eso está más complicado. Pedro Briceño, ¿qué pasará con Nicaragua en lo que tiene que ver con el temario o con la resolución? Bueno, Juan Carlos, lo que estamos viviendo y como escuchamos detrás es que realmente la situación en Nicaragua era pues una olla de presión que finalmente explotó. Pues básicamente una presidencia hegemónica de Daniel Ortega, ocupando todos los espacios posibles, cogobernando con la iniciativa privada que ahora ya le dio la vuelta. Y realmente el que haya ocurrido, por ejemplo, muertes de estudiantes y después muertes de manifestantes que protestaban por esas muertes de estudiantes es sumamente grave, Juan Carlos. Hay que decir, Nicaragua por 10 años había estado, pues digamos, tranquila, presumían una estabilidad tremenda comparado con otros países de la región, pero ahora incluso una de las industrias más importantes como el turismo está cayendo directamente a causa de esta inestabilidad. Las portadas de los diarios nicaragüenses son realmente alarmantes y bien, como decía Beatriz, ¿se podrán los ministros exteriores de los países abstenerse de hablar sobre un tema que es caliente, que está ahora enfrente de ellos? La presión de los medios de comunicación seguramente los hará al menos hacer pronunciamientos por parte de los jefes de misión aquí en la OEA. Para que lo incluyan el tema de Nicaragua en el temario, ¿se requieren 2/3 partes de los cancilleres hoy aquí? Sí, para que se apruebe. O sea, lo tiene que presentar un Estado. Dice, quiero incluir el tema de Nicaragua aquí en el temario, que es lo que se va a debatir aquí en unos minutos. Y entonces, venga, lo sometemos a votación. Y en ese momento de someter la votación necesitas 2/3. Y eso es un poco complicado. 24. Porque necesitas 24. Esos son muchos votos. De 35, 34, son muchos. Son muchos votos. Cambio de asunto, Pepe, para hablar de su país. En México hay elecciones presidenciales el próximo 1 de julio, en menos de un mes. El próximo presidente se posesiona el 1 de diciembre, cuando salga Enrique Peña Nieto del poder. En los últimos días varios empresarios se han manifestado de una forma muy crítica frente a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, que tiene una gran ventaja en las encuestas. Según el último sondeo de su periódico de Reforma, si las elecciones fueran hoy, él obtendría el 52% de los votos y en segundo lugar entraría Ricardo Anaya, de Por México al Frente, donde están los partidos, el PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano que tendría el 26%, es una diferencia del 52% al 26%. Pero estos empresarios que han criticado al señor López Obrador incluyen a personajes como Carlos Slim, el hombre más rico de México, pero especialmente de una manera expresa a Germán Larrea y a Alberto Baileres. Larrea les envió una carta a sus empleados, que son más de 40,000, alrededor de 40,000, alertándolos sobre los populismos, y Baileres habló también con sus trabajadores. El señor López Obrador se llevó este fin de semana a uno de sus comparecencias públicas, a una manifestación, a Marco Fastlich, que es el suegro de Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, la gran cadena de televisión mexicana. Pero el señor López Obrador lo que les ha dicho a los empresarios es que por favor se calmen, porque él no quiere cambiar el modelo económico en México. Aquí la pregunta es, ¿le creerán los empresarios de Peña Nieto al decir esto? A López Obrador. Sí, la elección en México es en cierto sentido, algunos dicen aburrida, porque se pensaba que iba a ser a tercios y que el ganador iba a ganar con 33%, y tenemos a López Obrador liderando por 52%. Esto realmente es inédito, no se ve que haya una historia para que alguien pudiera remontar, y esto obviamente ha centrado toda la atención en López Obrador.
y realmente los empresarios mexicanos que no habían visto nunca un gobierno de izquierda llegar desde el año 2000, que se dio la primera alternancia en 70 años, pues están viendo con preocupación. Ahora, hay que decir, la autoridad electoral mexicana ha dicho que los pronunciamientos de los empresarios son legales. En principio no habría que criticar porque se defiende sobre el tema de libertad de expresión. Ahora, el tema es que se habla de populismos, no se habla de López Obrador para no ir directamente en contra de un candidato. Ahora, López Obrador es una persona que realmente no sabemos cómo va a aparecer una vez que sea presidente si es que gana las elecciones. Y esa es la gran duda, ¿qué tipo de López Obrador nos va a tocar de un presidente si gana? ¿Será el pragmático que gobernó la Ciudad de México a principios de siglo? ¿O será el radical que algunos grupos de izquierda apoyan? El tema es que Morena, el partido que lo apoya y está coaligado en una, pues básicamente una alianza de partidos que tiene una cantidad de gente que es totalmente disímbula. Dentro de Morena y de la coalición que apoya a López Obrador está desde, por ejemplo, el Partido del Trabajo que abiertamente apoya a Kim Jong-un, el dictador norcoreano, y al mismo tiempo está el Partido Encuentro Social, que es un partido abiertamente evangélico, que pues tiene tendencias confesionales, además de distintos grupos de la izquierda mexicana, distintos grupos ya empresariales, incluso que se han aliado ya a López Obrador, y uno se pregunta, dentro de todo este abanico arcoíris de corrientes, ¿qué López Obrador nos va a tocar si es que gana la presidencia? Beatriz Pascual. Me parece muy significativo, ¿no?, este pronunciamiento. Lo que me pregunto es si va a provocar una reacción de su base diciendo no, nosotros sí que queremos cambios. ¿Por qué les estás diciendo a los empresarios que no se preocupen? ¿Tú has visto una reacción por parte de la base de Morena o no? Bueno, realmente ha sido pues fascinante ver el ir y venir de todas estas cuestiones de la relación de López Obrador con básicamente con los empresarios, porque incluso miembros destacados de su partido han estado diciendo en pues mítines de izquierda, diciendo si se resisten pues, los empresarios y no colaboran con el proyecto, los vamos a expropiar. Y pues obviamente eso ha alertado muchísimo a muchas conciencias en México. Obviamente ellos dicen que se sacó de contexto, que eso no es realmente lo que López Obrador propone, pero sí, o sea, hay un confronte total, pero es sobre todo por esta incertidumbre de que la izquierda no ha llegado al poder durante la etapa democrática en México. Hay otro asunto que tiene que ver con México, Pepe, y es que López Obrador ha dicho y le ha pedido ayuda a la ONU para combatir la corrupción en México en caso de que gane las elecciones, y en concreto a la Agencia de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Especiales. ¿Es esta una buena idea, que la ONU se meta a tratar de extirpar la corrupción en México, que es una de las banderas principales de AMLO, como le dicen a López Obrador por su sigla? Juan Carlos, usted sabe cómo es una campaña electoral. Aquí todo el mundo trata de obtener el apoyo de quien sea y presumirlo adentro de una campaña electoral, aun cuando sea mitad verdad. Entonces, ¿es cierto que la ONU está ya comprometida a apoyar a López Obrador en sus esfuerzos anticorrupción? Pues no es cierto, porque esta es la firma de una carta de una pequeña agencia basada en Panamá a la que se le invitó a colaborar, a discutir temas si es que se llega a la presidencia, y el director pues un poco ingenuamente la firmó, y el partido de Morena pues básicamente presentó la carta y dijo la ONU nos apoya. Bueno, realmente el señor, o sea, los jefes de la OEA en Nueva York están realmente atrás de este apoyo, pues no, pero realmente López Obrador necesita mostrar en esta campaña electoral que granjea el apoyo incluso de la comunidad internacional. Ahora, una parte relevante, Juan Carlos, es muchos expertos han dicho que México requiere una comisión internacional para atender los temas de corrupción, muy al estilo de la comisión que está ahora en la CICIG en Guatemala, porque los órganos mexicanos de Procuración de Justicia no han sido capaces de resolver temas importantísimos de corrupción, como el propio caso de Brecht, que en todos los países de América Latina está siendo investigado, pero en México es el único donde está avanzado nada. Entonces todo el mundo dice necesitamos apoyo internacional. Pero López Obrador, sobre esa cuestión de que una instancia internacional apoye la Procuración de la Justicia en México, eso sí, en eso se ha quedado callado. Pero lo aceptaría México, un país tan nacionalista como México, tan partidario del principio de no intervención, del principio de... Es muy interesante, Juan Carlos, y eso es otra parte del debate que está ocurriendo ahorita en las campañas en México. México puede regresar a esa postura nacionalista de política exterior, de no opinar sobre los asuntos internos de otros países, pues que definió la etapa del viejo PRI.
pues el candidato de Morena que se presenta como el cambio ha dicho sí, nosotros no tenemos que estar metiendo las narices en otros lados. ¿Cómo reaccionará si es que llega al poder López Obrador sobre la visión de los observadores internacionales sobre la situación que vive México, que es tan dramática en violencia, corrupción, inestabilidad, abuso de derechos humanos? Ahora, desde que llegó a la presidencia Vicente Fox en el año 2000, México se abrió a la observación internacional y ha habido pronunciamientos sumamente fuertes de los distintos relatores de la ONU, de los distintos relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si López Obrador dice no voy a opinar de lo de fuera, ¿aceptará la visión internacional hacia adentro? Eso va a ser interesante. ¿Y se quedará callado frente a Venezuela y frente a Nicaragua, lo que está pasando? Ha habido una polémica muy fuerte recientemente en México. Hace 2 semanas el propuesto como canciller de López Obrador, el señor Héctor Vasconcelos, dijo que no, que a México no le toca, que lo que está ocurriendo en Venezuela es una cuestión interna, que no tiene por qué meter las narices México. Entonces esto es un regreso en muchos sentidos en política exterior a la vieja política del PRI del avestruz, cuando lo que muchos pensarían en México se necesita una visión más internacional, más abierta a la globalidad. Lo que te decían algunos diplomáticos aquí en la OEA era que Estados Unidos tenía un poco de miedo de que cambiara el gobierno y finalmente ganara López Obrador, porque México ha sido uno de los países más activos aquí en la OEA con el tema de Venezuela y claro, ahí perderían un aliado muy fuerte. Que creo que no se han dado cuenta lo importante que es el aliado que tienen hasta que le han visto ahí las orejas al lobo. ¿Se retiraría México entonces, por ejemplo, del Grupo de Lima? Precisamente se le preguntó al señor Héctor Vasconcelos, quien es el propuesto canciller del señor López Obrador, sobre si México hubiera firmado la carta, el pronunciamiento de desconocimiento de las elecciones en Venezuela, y dijo, nosotros no lo hubiéramos hecho. Exacto. Ese es el pronunciamiento que causó tanta inquietud aquí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, y a una cuadra nada más de la Casa Blanca. Y le doy la bienvenida también a Raquel Godos, que se suma a este programa. Ya les hemos despedido a Beatriz Pascual, la compañera de ella también de la agencia EFE. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Decía usted antes de sentarse aquí que los opositores cubanos, de cara a esta Asamblea General de la OEA, la número 48 en la historia del organismo, le han pedido a Estados Unidos que también se pronuncie la organización con respecto a lo que pasa en Cuba. ¿Cómo es el asunto? Sí, ayer mantuvieron un evento paralelo previo a la Asamblea General en el que también participó el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y Rosa María Paya, la disidente e hija de Osvaldo Paya, asesinado en 2012, pedía a la Asamblea que también tomara medidas ahora que Venezuela está en la agenda de una forma tan activa, que en Nicaragua se está viendo esa represión, y reivindicaba el papel de Cuba como elemento, digamos, desestabilizador en materia de derechos humanos y de libertades en el continente. Hablaba el embajador de una manera muy contundente y decía que Cuba era la madre de todos los males en América Latina, y decía que estaban dispuestos a, una vez pasado este periodo de sesiones en el que previsiblemente Venezuela será la protagonista, empezar a trabajar también sobre el papel que tiene Cuba en estos, digamos, movimientos desestabilizantes en la región. Me pareció interesante porque al fin y al cabo Cuba lleva sin participar en el organismo desde hace 50 o 60 años y estaban reivindicando esa atención los cubanos, ¿no?, para que también haya una presión internacional por parte de los miembros de la OEA y se empiece a trabajar también a la hora de denunciar este tipo de abusos. Pero Cuba ya no está suspendida de la OEA, ¿o no, está suspendida todavía? Es miembro de la OEA, pero está suspendida, no está en activo. Ha sido admitida nuevamente. No ha hecho su proceso de reincorporación al organismo, ya no está suspendida. ¿Y usted cree que tome alguna determinación con respecto a Cuba, la Asamblea General, esta Asamblea General? Juan Carlos, yo creo que escuchando los pronunciamientos del embajador Trujillo, pues yo creo que incluso los países que tienen reservas sobre la situación de derechos humanos al interior de la isla serían muy, pues realmente muy renuentes a apoyar una acción de alguien que apoya y que dice que pues básicamente todos los males de América Latina provienen de Cuba. La madre de todos los males vienen de Cuba. Ese tipo de denuncias tan abiertamente anticastristas no me parece que caigan bien en una organización como la OEA. Seguramente, como se está viendo con el Grupo de Lima en Venezuela,
la mejor acción de tomar es cuando los países de América Latina toman conciencia de las situaciones que ocurren y por sus propios medios deciden denunciarlas. El hecho de que Estados Unidos que se vea como el que mueve unos títeres para pronunciarse sobre Cuba, me parece que sería la peor opción posible. Leía usted antes de entrar al aire sobre una sentencia, un fallo de la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Bueno, ya nada más leímos las entrelíneas del anuncio. Básicamente la Suprema Corte de Justicia votó pues, a favor de un pastelero que se evitó a comprometerse a cocinar una torta de matrimonio de una pareja homosexual. Y esto pues realmente pues, llama mucho la atención porque es uno de los temas más controvertidos en Estados Unidos, aun cuando ya está decidido bajar la ley, la administración Donald Trump está cerrando muchísimo los espacios y esto sin duda pues da muchos ánimos a la parte conservadora de la Corte, que ahora ya es mayoría, Juan Carlos, y esto nos dice pues el derrotero que podrían tomar muchos temas dentro de Estados Unidos. Cambio de asunto, Raquel, hay un artículo en el diario The Guardian de Londres que dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no maneja la Casa Blanca como un presidente, como un jefe de Estado, sino como un CEO, es decir, como un presidente ejecutivo de una empresa, que él parece más el presidente de una empresa que el presidente de un país. Y da muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la semana pasada se reunió con Kim Kardashian, esta mujer tan influyente que mucha gente no sabe exactamente qué es lo que hace. Ella fue a pedirle ayuda para que perdonara a una persona que está en la cárcel, a una mujer que está en la cárcel. Pero dice el artículo que a él le encanta que haya peleas internas en la Casa Blanca, que cuando dos subalternos se pelean en público y discuten y uno le dice al otro que es un incompetente, a él le gusta mucho este tipo de cuestiones. Hay otro artículo, una columna del diario del New York Times hoy que dice que Trump se siente como el emperador de Estados Unidos, no el presidente sino el emperador. ¿Puede ser cierto este tipo de manejo de Trump en la Casa Blanca por lo que usted ve tan cerca de la residencia presidencial donde usted trabaja? Yo creo que sin duda. De hecho, la manera en la que él toma decisiones a la hora de sacar a su equipo o no, la manera en la que los echa o los admite, la manera en la que se enfada públicamente y los expone a la opinión pública cuando toman decisiones que no son de su agrado, demuestra que es una presidencia muy personalista. En cuanto a alguien le molesta, lo saca y ya no hay nada más de lo que hablar. Me parece interesante lo que comentaba un antiguo miembro del Partido Republicano que decía que Trump es de I presidency, o sea, que él es la presidencia en sí misma, ¿no? Y creo que es así. Hoy precisamente tuiteaba barbaridades sobre el proceso de investigación de la trama rusa. Y creo que siente que los poderes de este país no están separados, que él tiene capacidad de influencia para tomar todo el tipo de decisiones. Cuando algo en el Congreso no le sale bien, pues recordemos lo que sucedió con el debate de la derogación de la reforma sanitaria el año pasado. Obligó a los republicanos a llamar al voto cuando sabía que no tenía los votos suficientes y se puso casi como precisamente un emperador enfadado porque sus súbditos no le habían hecho caso en sus intenciones, ¿no? Sí, definitivamente creo que es una buena descripción. Además, al fin y al cabo, pues él en lo que tiene experiencia es dirigiendo empresas. Pepe Briceño, ¿es Trump un emperador o maneja la Casa Blanca como si fuera el presidente ejecutivo de una empresa, un CEO que se llama en inglés? Juan Carlos, muchos hemos tenido experiencias en distintos países alrededor del mundo de que se habla de un CEO llegando al poder y que manejará distintos los asuntos. Siempre ocurren que termina aprendiendo sobre la cosa pública, que es distinto que la empresa privada. Pero el tema de Trump, y esto lo hemos repetido justamente después de su elección, es que fue presidente de la organización Trump, que no era una organización, digamos, cotizada en la bolsa, era una empresa familiar. Y esa es su historia. Usted sabe, en una empresa familiar las decisiones las toma quien está al frente y punto. Ni siquiera se consulta con un grupo de accionistas. La herencia de pensamiento de Trump es básicamente un cierto autoritarismo que lo ha trasladado directamente a la Casa Blanca. Ahora, esto para asustar, pues hay ciertos temas realmente graves. El tema de la contratación de su propia familia como asesores, pues es realmente cuestionable. El tema de que solo pase tiempo libre en propiedades Trump, cuando está en fines de semana o se va de vacaciones, solo va a propiedades Trump, es también abiertamente complicado y busca pues realmente una situación que no se veía
en presidencias anteriores y sí realmente cuestiona sobre si el núcleo de la presidencia de Estados Unidos se ha transformado. A muchos republicanos, a pesar de que se asustan, no lo dicen públicamente para no ofender al rey. Desde que llegó Trump al poder, mucha gente dice que puede haber un impeachment, es decir, un juicio político contra el presidente, por mil razones, entre otras por lo que se llama la trama rusa, la supuesta influencia rusa en el resultado de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016 en este país. Dice el Guardian de Londres que estamos a punto de que Trump cumpla 500 días en la Casa Blanca. ¿Usted ve esa posibilidad cerca o la ve lejos? Bueno, creo que pasa sobre todo por que en noviembre los demócratas ganen la Cámara de Representantes al menos. Como saben, el proceso de impeachment aquí se tiene que iniciar en la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes tiene que llamar a ese juicio político y dudo mucho que el presidente actual, que es el republicano Paul Ryan, lo haga, aunque ya ha dicho que no va a presentarse a la reelección. Yo sinceramente creo que la situación de excepcionalidad que estamos viendo en este país y también en el mundo, en mi país tampoco habían funcionado los juicios políticos y las mociones de censura y se acaba de caer Mariano Rajoy. Hace 2 días se cayó, así que las estadísticas están para romperlas. Trump es un experto rompiendo estadísticas y haciendo historia. Yo creo que si los demócratas logran recuperar el poder en el Congreso, podemos asistir a un proceso de impeachment con cierta seguridad. Pepe Díaz Vicente. El tema es cómo va la tendencia política hacia noviembre, ¿no? Y lo que se veía como una ola pues demócrata, muchos han dicho ahora recientemente que no es en automático. Trump sigue gozando de una sólida apoyo de los votantes republicanos de su base y pues ¿dónde se va a pelear esa mayoría en el Congreso? Pues se va a pelear en los distritos de suburbanos donde las mujeres republicanas de altos ingresos o de alta educación van a tener que decidir, por ejemplo, si les gusta el desempeño del presidente que ha tenido o si también distintas familias republicanas también que votaron por él en 2016 han estado contentos con la manera que se comporta con las minorías en temas como migración o en otros temas de libertad religiosa. Realmente es en esos votos donde está la base sobre si se podrá transformar esta Cámara de Representantes y el Senado y saber si podrá haber un impeachment. A propósito, ha mencionado usted el caso de España. El viernes presentó el Partido Socialista, que está encabezado por Pedro Sánchez, el secretario general de esa colectividad, una moción de censura contra el gobierno del conservador Mariano Rajoy, que llevaba 6 años y medio en el Palacio de la Moncloa, en la sede del Poder Ejecutivo. Además se quejaba, y esta era la base de la moción de censura, todo tenía origen en una sentencia una semana antes del llamado caso Gürtel, que es un gran caso de corrupción en el que estaba involucrado el PP, el partido del señor Rajoy. Finalmente, Pedro Sánchez logró los votos y echó del poder al señor Rajoy. Y está aliado con Unidos Podemos, un partido de izquierdas, y sobre todo con partidos nacionalistas como el Partido Nacionalista Vasco y con partidos independentistas de Cataluña. Es curioso porque Sánchez ha estado en contra de la independencia de Cataluña, por lo menos en la forma como se ha tratado de gestionar por parte de los secesionistas catalanes. Quienes dicen que Sánchez lo puede hacer bien consideran que él va a agotar la legislatura, es decir, el periodo que le faltaba al señor Rajoy, lo cual incluye 2 años más en el poder. Otros consideran que él ha llegado de una manera muy frágil, que tiene una coalición muy frágil para gobernar. ¿Usted cree que Sánchez puede durar los 2 años o cree que se verá obligado a convocar a elecciones anticipadas? Yo lo veo difícil, veo complicado que logre completar la legislatura porque además el Partido Popular se caracteriza por hacer una oposición tremendamente agresiva. De hecho, ya han tomado posesión, el nuevo presidente ha tomado posesión y lo primero que han dicho en el Partido Popular es que van a oponerse a los presupuestos que ellos mismos aprobaron para desestabilizar su propio gobierno, lo cual a juicio de cualquier entendedor es básicamente una estrategia y una estrategia política poco responsable, por lo menos de cara a la estabilidad del país, no solamente a la estabilidad política, o sea, es un rédito político que están tratando de explotar. Creo que Unidos Podemos no se lo va a poner tan difícil, creo que están interesados en mostrar que puede haber un gobierno progresista que funcione y no van a encontrar tantas dificultades. Y en el caso de los independentistas, bueno, al fin y al cabo, siempre que ha habido un gobierno socialista en España, ha habido un proceso de negociación con las naciones culturales españolas, digamos, mucho más abierto, mucho más pausado, no tan negacionista, que en parte ha sido lo que ha provocado ese problema en Cataluña en los últimos meses y años.
Entonces, bueno, creo que él va a intentar al menos llegar a las elecciones autonómicas y europeas, que son en mayo del próximo año, sobre todo para minar el crecimiento que ha tenido Ciudadanos, que es el nuevo partido de derecha alternativa que se ha creado en España, ya que ellos no tienen un aparato de partido lo suficientemente grande como para presentarse a todas las autonomías, y puede ser algo interesante de ver, pero sin duda va a ser complicado. Una cosa que sí me parece que hay que perderle al miedo, y alguna vez lo he comentado contigo, es que en España, desde que hay democracia, siempre han gobernado los partidos con una mayoría por lo menos simple para poder, digamos, legislar con cierta autonomía, y no tenemos cultura de la coalición. El otro día en EFE sacábamos un artículo en el que de los 28 países de la Unión Europea, 22 gobiernan en coalición, y tampoco se cae el mundo. Quizá deberíamos empezar a aprender a dialogar. En América Latina lo hacen mucho y tampoco pasa nada. Así que bueno, vamos a ver cómo sale este experimento de coalición en el que nos estamos adentrando. Pero desde luego creo que la moción de censura ante un partido que tiene graves acusaciones de corrupción, no solamente acusaciones, sino una sentencia en contra, al menos dignifica la democracia española. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, a una cuadra solamente de la Casa Blanca. Pepe, aparte de haber hablado aquí ya sobre Nicaragua y Venezuela y Cuba y los asuntos de la organización con usted y con Raquel, hay noticias de Italia, que es un país que usted conoce muy bien. Hace poco fue investido ya como primer ministro, por lo menos de momento, porque falta que el Parlamento lo apruebe, cosa que se da por descontada. Fue investido como primer ministro italiano, el número 65 en los últimos 72 años, el señor Giuseppe Conte, que está apoyado por dos partidos populistas en esencia, que son la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. El señor Matteo Salvini, que es el líder de la Liga y nuevo ministro del Interior, estuvo el pasado fin de semana en Sicilia, en el puerto de Catania precisamente, y dijo que es hora de que Sicilia deje de ser el campo de refugiados de Europa. Recordemos que a Sicilia llega mucha gente, sobre todo de Libia y de Argelia y de la zona norte de África, por supuesto inmigrantes indocumentados que se atreven en una odisea a cruzar en unas pateras, en unas pequeñas balsas el Mediterráneo, muchas de estas personas mueren ahogadas, y hay que decirlo. Bueno, pues Salvini ha dicho, nosotros no somos de línea dura, somos de sentido común, y ha dicho que deportar a los inmigrantes indocumentados ayudaría a salvar vidas. Eso es lo que dice el señor Salvini. Hubo manifestaciones de protesta contra Salvini. Empezó la discriminación en Italia con el señor Salvini ahora como ministro del Interior y con declaraciones y actitudes como las que tuvo el pasado fin de semana en Catania, en Sicilia. Pues más bien, bienvenidos a un nuevo gobierno populista y potencialmente antieuropeo, en el que pues el tema migratorio es el tema central en muchos aspectos donde quizá ellos pudieran actuar. El tema de las finanzas de Italia es el más difícil, el más importante, pero tanto dadas las limitantes de la economía internacional, han decidido, por ejemplo, posponer la reducción de las tasas fiscales, pero en el tema de migrantes, en principio, la derecha de Matteo Salvini, que pues es abiertamente pues discriminatoria, abiertamente pues de las más de derecha de Europa, pues ha visto pues que como un tema que seguramente lo pues, presentará como un campeón. Hay que decir, Juan Carlos, Italia tuvo en el año pasado, en el año de 2017, alrededor de 120,000 llegadas de inmigrantes desde el exterior y obviamente irregulares. Esta es una caída drástica de años previos y se prevé que la tendencia pues se mantenga al menos ahí, pero los italianos creen que el conjunto del universo europeo no ha sido justo con ellos y que Italia carga pues con mucha presión de recibir a los refugiados que no buscan necesariamente quedarse en Italia, sino avanzar hacia otros países. Lo más difícil que tendrá la Liga y el Movimiento 5 Estrellas es pues básicamente cómo negocia un nuevo balance en Europa sobre cómo repartirse pues esta responsabilidad sobre la migración cuando existen países como Polonia o Hungría donde abiertamente están totalmente cerrados a recibir a inmigrantes. Una cosa interesante, Juan Carlos, apenas este fin de semana Steve Bannon dio una entrevista al diario La República en Italia. Steve Bannon está conversando con Matteo Salvini, está conversando con el Movimiento 5 Estrellas y dijo, después de la elección de 5 Estrellas y pues la Lega, Roma es de vuelta el centro del mundo. Madre mía, Raquel Godas. Bueno, a mí personalmente me aterroriza este lenguaje y discurso xenófobo que algunos líderes están intentando
pues volver a traer a la palestra, ¿no? Recuerda a discursos de mitad del siglo pasado, que no hay ni que recordar. Pero bueno, tengo la esperanza de que estas protestas que se han visto después de lo ocurrido y de las declaraciones de Salvini hagan un contrapeso social. Al fin y al cabo son los italianos los que tienen que defender esos valores. La Unión Europea siempre ha tenido unas políticas de admisión migratoria un poco irregulares, no han sido capaces todavía de crear un marco internacional para regular este tipo de cuestiones, sobre todo por la cuestión de la soberanía nacional. Pero bueno, al fin y al cabo los italianos no pueden negar, igual que los españoles, no podemos negar que estamos al borde al norte de África, ¿no? Y es una cuestión geográfica y es una cuestión de ver cómo se manejan esos flujos, y creo que es una cuestión que tienen que abordar de forma amplia desde el Consejo Europeo, pero vamos a ver cómo va la cuestión. Creo que uno de los aliados en la sombra de este tipo de mensajes, y es bastante preocupante, es la propia señora Merkel, que siempre ha sido muy reticente a admitir a los refugiados. Cuando tuvimos la crisis de refugiados sirios hace un par de años, y ella siempre se ha mostrado muy reticente a eso, y puede alentar un poco más a este tipo de movimientos, pero hay que tomarse estas cuestiones con mucha responsabilidad. Gracias, Raquel Godos, por haber estado en Club de Prensa. Gracias, Pepe Briceño, y a ustedes les espero mañana nuevamente en Club de Prensa.